Bueno, nosotros habíamos empezado con el asunto de el TDAH. La sesión anterior habíamos hablado de los dos como grandes categorías, lo que lo diferenciaba en términos cognitivos al déficit de atención y en términos de conducta al déficit de actividad, ¿no? Esa hiperactividad que prácticamente bordea como los aspectos más significativos de un déficit, un trastorno de hiperactividad. Y también empezábamos a hablar un poco acerca de como los aspectos prácticos, o sea, qué podemos hacer nosotros para mejorar, para incentivar, para desarrollar eh, una persona que tiene una dificultad atencional o una persona que tiene dificultad para el control de impulsos, qué es lo que podemos nosotros hacer. Eso es lo que veníamos hablando en la sesión anterior y luego empezamos a hablar del autismo y dentro del autismo entonces estábamos hablando de unas características que lo definen y que son prácticamente rasgos distintivos, donde uno de los aspectos centrales era el asunto de la teoría de la mente, de esta imposibilidad que tienen las personas para un alto desarrollo de teoría de la mente y por lo tanto una imposibilidad para poder leer los estados emocionales y cognitivos de una persona. Así las cosas, pues teníamos una descripción de rasgos o de conductas del trastorno de espectro autista y que dentro de esas características principalmente estaban los aspectos relacionados con las relaciones sociales, las dinámicas de interacción social, los aspectos comunicacionales y aspectos conductuales. En esencia, entonces, diríamos que el desarrollo del lenguaje, los aspectos comunicativos en el lenguaje, tienen unas características que definen a las personas con autismo y que lo hacen, digamos, mucho más reconocible. Entonces, ¿qué aspectos dentro de el aspecto autista, digamos, vamos nosotros a encontrar? Nosotros decíamos que ser niño, por ejemplo, tiene está más asociado con desarrollar autismo, a diferencia de las niñas. Decíamos también que tener un bajo peso al nacer, que, que también ser un niño prematuro o tener la genética de autismo iba a aumentar mucho más la probabilidad de desarrollar autismo. En ese sentido, pues nosotros como psicólogos nos sirven estos antecedentes del desarrollo, es para tener un mayor acierto, por decirlo así, respecto al diagnóstico. Cuando nosotros sospechamos que es autismo y sumado a eso encontramos que hay antecedentes de factores de riesgo asociados a autismo, pues es mucho más sencillo para nosotros o sentirnos para nosotros más tranquilos al colocar esa impresión diagnóstica, debido a que el impacto que tiene el diagnóstico de autismo en una persona es pues bastante significativo. En ese sentido, nuestras nuestras alternativas de intervención en autismo, muchas veces nos vamos a ver involucrados en términos de tratar de construir o fortalecer los aspectos que son definitivos del trastorno. En ese sentido, hablaríamos de que en autismo, si lo que se altera es la comunicación, pues vamos a a tratar de simular situaciones comunicativas donde se entrenaría la respuesta, es decir, se entrenaría la manera de contestar adecuadamente o qué entonación debería de usar cuando estoy molesto, qué entonación debo de usar cuando estoy feliz, cómo se debe sonreír, por ejemplo, a nivel conductual. Muchas veces el lenguaje no verbal es uno de las informaciones que damos y sobre las cuales nosotros atribuimos intencionalidades. En ese sentido, leer el doble sentido implica muchas veces leer los matices de variabilidades que damos a las personas cuando están construyendo una propuesta de intervención, porque finalmente nosotros a la construcción de una actividad psicoeducativa, si nosotros nos vamos a focalizar sobre las personas, es decir, niños con autismo o adultos con autismo, entonces nosotros nos focalizaríamos atendiendo cada una de las sintomatologías. Entonces aquí digamos que nosotros vamos a tener
dos posibles formas de aproximación en intervención en general. Una primera forma de intervención en general es la forma que está direccionada hacia el entrenamiento o el manejo de síntomas, por decirlo así. Es decir, una persona que no puede escribir una letra en particular, se trabaja y se forma y se construye y se entrena sobre fortalecer esa letra en particular. Es decir, más del tipo de no lee, entonces vamos a hacer actividades de lectura. No escribe, vamos a hacer actividades de escritura. Esa es una manera de intervención. Otra manera de intervención es la manera de intervención ya no centrada sobre la sintomatología, es decir, una persona que no lee, lo ponemos en actividades de lectura, sino que lo que hacemos es focalizarnos sobre las causas o aspectos que pueden explicar por qué una persona no lee. Entonces, trataríamos es de mirar cuáles son las condiciones que favorecen la escritura, por ejemplo, o las condiciones que favorecen la lectura, o las condiciones que, de las cuales depende la realización de esa actividad. Entonces no nos preguntaríamos por, digamos, si el paciente no lee, ¿qué necesita para leer? Supongamos que necesita un buen procesamiento visual. Entonces trabajaríamos sobre fortalecer el procesamiento visual. No, es que también necesita memoria visual. Bueno, entonces vamos a entrenar la memoria visual. Es decir, vamos a fortalecer los recursos con los cuales el paciente utiliza para poder desarrollar la actividad que no puede realizar. Entonces, dos formas de intervención podríamos nosotros encontrar y de hecho ustedes van a encontrar en la literatura propuestas de intervención que se centran en la sintomatología, es decir, pacientes que no escriben, entonces actividades de escritura, versus otra aproximación que puede ser centrada sobre, sobre alternativas más de orden que se necesita para que realice la actividad y vamos a fortalecer eso que necesita para poderlo realizar. En ese sentido, por ejemplo, en el autismo, pues tenemos comunicación, tenemos social o conductas sociales y tenemos aspectos conductuales. Entonces, digamos que si nosotros fuéramos a pensar sobre, ven que Luis está pidiendo el link de la clase. ¿Alguno se lo puede compartir por el grupo? O esperen, yo se lo pego entonces. Ya, profe, ya se lo mandé. Gracias. Listo. Entonces, tendríamos, por lo tanto, unas conductas en autistas que nos llaman la atención principalmente y son las dificultades, por ejemplo, que tienen los niños para el reconocimiento o por mostrar interés cuando otros niños pasa un avión, un helicóptero, etcétera, pues eso les está llamando la atención. Cuando nosotros compartimos atención, el señalar objetos, el participar, digamos, de una actividad conjunta, digamos, también es un aspecto que nos llama la atención en las conductas de los niños. El no hacer contacto visual, el dificultad para comprender los sentimientos de otras personas, es decir, el efecto que tiene lo que decimos sobre los otros. Ejemplo de eso tenemos a Sheldon de Big Bang Theory, con prácticamente él, digamos, no es muy consciente pues, de los efectos que tiene lo que dice. Entonces, a veces nosotros nos suavizamos lo que queremos decir porque tenemos en cuenta el efecto que tiene lo que nosotros vamos a decir, porque sabemos, porque tenemos una teoría de la mente que nos permite decir cómo creemos que se va a sentir la persona después de que escuche lo que tenemos que decirle, que no se lo podemos soltar así tan directamente en ocasiones. El contacto físico, digamos que son personas que difícilmente
disfrutan del contacto físico. Vemos que los bebés con trastorno de espectro autista cuando se toman, se cargan, se parecen es más como a un objeto completamente plano, un objeto que no tiene una, pues no, digamos que no se adapta, digamos, a la forma del cuerpo. Entonces, los aspectos, digamos, que a nosotros nos pondríamos en términos de cuál es el enfoque que nosotros vamos a tomar, digamos, de intervención. Nosotros nos vamos a focalizar más en términos de qué es lo que el paciente necesita para realizar la actividad. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si nosotros quisiéramos formar un reconocimiento de las emociones en el otro, del reconocimiento de sentimientos en el otro, pues normalmente lo que nosotros hacemos es podemos trabajar desde actividades simuladas, como por ejemplo puede ser el hecho de que construyamos en un parque unas situaciones, en un parque donde tenemos distintas situaciones sociales, diferentes situaciones donde, por ejemplo, un niño se le cae el helado, otro niño que se cae la bicicleta, otro niño que pisó, digamos, popó de un perrito, no sé. Son situaciones como muy evidentes, muy simplificadas, muy claras. Y la tarea del niño consiste en colocarle con caritas cuál es la emoción que puede estar experimentando esa persona. En ese sentido, digamos que formamos un poco, tratamos un poco de empezar a tratar de ponernos en el lugar del otro. Por eso la indicación, digamos, verbal que hacemos es decirle al niño o a la niña que se ubique eh, sobre aspectos. Normalmente acostumbramos a preguntarle a las personas cómo te sentirías tú si el otro te hiciera esto o aquello. Con eso estaríamos pensando que la persona no salga de sí misma. Digamos que todo el tiempo el referente es el mismo. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo te sentirías? Y ese asunto de poner de referente a él sí mismo, lo que está pasando es que en el futuro, ¿no? No estaríamos entrenando teoría de la mente. Y eso lo estamos hablando no solamente en niños con espectro autista, sino con niños normales. Si nosotros queremos desarrollar teoría de la mente, desde el mismo lenguaje nosotros podríamos decirle a los niños, en vez de poner el centro de atención en sí mismos, preguntarles ¿cómo creen que se siente él o se siente ella? Invitarlos a salir de sí mismos, a pensar en el otro. ¿Cómo crees que se siente él con eso que tú hiciste, con eso que dijiste? Bien, en ese sentido, todas las alternativas, digamos, de entrenamiento, por decirlo así, son completamente válidas. Ahorita yo les voy a presentar, digamos, unas investigaciones, pues, como basadas en la evidencia a modo de ejemplo de por qué hacemos determinadas psicoeducaciones, actividades, acciones para relacionarnos con los distintos tipos pues de problemáticas que vayamos a abordar, porque cada problemática tiene unas evidencias que son permitidas o son reconocidas y que han mostrado frutos, éxitos, otras que no tanto. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a recomendar o vamos a direccionar intervenciones? Pues la idea es que lo hagamos sobre esa base de investigación. Esperen un momento. Entonces, cuando nos ubicamos ahí, vamos a mirar algunos ejemplos de propuestas de intervención desde la evidencia. Entonces, por ejemplo, en el caso del autismo, las características, digamos, conductuales, pues nos llevan entonces a pensar en ejercicios que permitan, ¿qué se necesita entonces para que yo pueda eh, tener contacto o mantener la mirada en el otro? ¿Será que si lo hacemos a través de un ejercicio de simulación de situaciones sociales como una obra de teatro, será que yo puedo practicar? Es decir, mi personaje mira a los ojos.
Mi personaje cuando está bravo hace esta posición corporal, toma esta postura. En ese sentido, entonces, las conductas de los niños y adultos con autismo tienen, digamos, estas características y pues si bien eso lo podemos encontrar en el DSM y nos lo pueden describir, pues lo importante para nosotros es qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer. Entonces, en términos de comunicación, por ejemplo, normalmente las personas con autismo tienen muchas dificultades para tener unas, como decíamos, la prosodia del lenguaje sería como esta eh, información que no es literal, es decir, no está en el contenido, sino está más en el cómo lo decimos, en la entonación que usamos. A eso se le denomina prosodia. Entonces, esas variaciones en la entonación pues nos dan el doble sentido, los chistes. Por ende, digamos, las personas con autismo, digamos, les cuesta mucho entender el doble sentido eh, y entender, por lo tanto, chistes. Son muy literales. Si uno les dice que en 5 minutos estás allí o que ya estás saliendo de tu casa o en un minuto llego, es literal. Es muy literal, pasó un minuto y ¿por qué no estás aquí? Entonces, en el asunto de la intervención propiamente dicha, pues nos centraríamos en términos de que aparece un lenguaje que en términos de contenido no entiende, digamos, las variabilidades o las entonaciones distintas, que en términos de la expresión del lenguaje también encontraríamos un lenguaje más robotizado, un poco monótono o cantado, como que yo hablo y mucho más eh, como si estuviéramos, como que uno dice, oye, tu hijo es mexicano o tu hijo es español, porque adoptan una entonación, un énfasis y lo reproducen de esa manera, de maneras como continuas, constantes. Entonces, eh, prácticamente muchas veces son niños que normalmente la comunicación es para relacionarnos con los otros, para establecer un puente con el otro, como para entender que en el otro hay una mente o que en el otro hay unas emociones, unos pensamientos. Pero en el caso, digamos, del autismo, al no existir, digamos, este reconocimiento de que en el otro hay una mente y que hay emociones y pensamientos, este lenguaje, digamos que rompe como su finalidad, su objetivo. Ya no va en el orden de comunicar pensamientos a un otro o de tratar de entender los pensamientos del otro. Por lo tanto, el lenguaje se vuelve un poco monótono, sin gestos, sin énfasis. mm, y en ocasiones puede presentarse digamos, la repetición, digamos, que se le denomina ecolalia, sería, yo puedo repetir una palabra para todo. Digamos que si tú me preguntas cómo me llamo, puedo decir uno, y si me preguntas qué me gusta comer, puedo decir uno, y a todo contestar uno, con diferentes entonaciones o diferentes variaciones, y aparece alguien que me reconoce, alguien que me dice, que traduce. Entonces veíamos un poco el ejemplo de el papel que juega también la crianza, porque yo puedo tener unos antecedentes heredofamiliares, donde tengo familia con antecedentes de autismo, puedo tener antecedentes de bajo peso al nacer o ser prematuro, y además de eso ser hombre, y tener todas esas condiciones de riesgo, pues uno dice, claro, tiene más probabilidad de ser una persona con autismo. Pero ¿qué pasaría cuando no tienes ninguna de esas condiciones, pero te comportas como una persona con autismo o con rasgos autistas, con señales, síntomas autistas? Y ahí muchas veces lo que tendríamos que empezar a buscar es la participación de la familia, las limitaciones en el proceso de desarrollo, la crianza principalmente. Porque en la crianza, digamos, aparece el cuidador que muchas veces cuando el niño responde con un uno, la persona adulta dice, él lo que quiere es comer.
Y esto que acaba de decir uno, pero con otra entonación que solamente el adulto entiende, es que quiere ir al baño, ¿no? Entonces, muchas veces el adulto restringe el desarrollo, la necesidad de comunicarse, porque ¿para qué comunicarme si hay alguien que hace la interpretación por mí de lo que quiero? Ella sabe o él sabe lo que yo quiero y entonces la comunicación queda completamente, pierde como su finalidad, su objetivo. En ese orden de ideas, el autismo como categoría de investigación, como categoría, digamos, también clínica, principalmente pues es una alteración del desarrollo. Como alteración del desarrollo, pues afecta la comunicación. Es una persona que entonces, en términos comunicativos, como mencionábamos, no hay una intencionalidad comunicativa y se caracteriza entonces por este, este lenguaje, digamos, poco fluido, poco variable. Mm, los juegos de simulación normalmente son aspectos que si bien uno diría, bueno, ¿por qué se incluyeron en la comunicación? ¿No? Porque aparecen dentro del apartado comunicación. Normalmente nosotros cuando hablamos de cosas que no están presentes. Es decir, hablamos de cosas que van a pasar mañana o que pasaron hace un tiempo y por eso quiero como definir, por ejemplo, que cuando ustedes tengan un caso de autismo, es muy importante que ustedes no solamente tengan los antecedentes heredofamiliares de la persona, lo que habíamos hablado como factores de riesgo, sino que también puedan sentarse a observar un poco cómo responde el niño a los contactos físicos, cómo responde el niño a los juegos, jugar con esa persona, con ese niño. ¿Por qué? Porque a veces el contacto visual está presente. Lo que no está presente puede ser eh, el lenguaje con una intención comunicativa. Pero si tú sospechas o ustedes sospechan que hay unas crianzas que limitaron ese desarrollo porque son sobreprotectoras, porque no favorecieron esa interacción o ese intercambio comunicativo, pues entonces sí es importante que antes de nosotros poner ese diagnóstico podamos hacer una valoración integral del niño. Es decir, tener no solamente la perspectiva que tenemos del padre y la madre, sino también la perspectiva que puede tener el que está compartiendo de forma cotidiana con el niño. Y aquí traemos un poco la idea que habíamos hablado, que a veces creemos que lo que hemos visto solo aplica para trastorno de atención, cuando en el fondo lo que queremos decir es que hay una estructura de aproximación, es decir, que tanto en el autismo como en el trastorno de atención o en una problemática de aprendizaje, siempre, siempre podemos es pensar en involucrar a las personas con las que la persona pasa más tiempo. Donde pase más tiempo es importante porque con esa persona construimos y formamos la función que está débil. Volviendo nuevamente a lo que hablábamos un poco es, si hay debilidad atencional, vamos a formar la atención. Entonces la formamos en donde hay un adulto que representa esa atención en un estado final, en un estado de desarrollo final, y no pierde oportunidad para retroalimentar errores en la atención, porque sabe que ha cometido el otro un error. Si el adulto no lo reconoce, no lo sabe, pues ya sabemos cuál es nuestro objetivo psicoeducativo con ese adulto que pasa tiempo con ese niño. ¿Para qué? Para que ese adulto sepa entonces cómo manejarlo, cómo direccionarlo. Ahora bien, si estamos en el apartado de comunicación, eh, entendemos entonces que el lenguaje como tal, si nos permite hablar de aspectos que no están pasando, que no han pasado o que van a pasar, es difícil para una persona con autismo entender un poco este sentido figurado, este mundo simbólico. Por ende, pues prácticamente las cosas son lo que son, no se le dan otra función. Digamos que tú no puedes con un autista
hacer un chiste con doble sentido, todo es muy concreto. Mm, Entonces la simulación, digamos, como tal, no la vamos a observar con mucha frecuencia. Aparecen algunas señales de alarma, signos de alarma que pues hay que reconocer. Entonces, esos signos de alarma principalmente es el hecho de que yo no señale objetos para demostrar el interés. O sea, a los 14 meses, normalmente, un niño normal, un niño con un desarrollo adecuado, a los 14 meses va a mostrar interés por objetos que normalmente llamarían la atención. Un helicóptero llama la atención, un colibrí que nunca hemos visto llama la atención. O sea, elementos que realmente típicamente no vemos. Quizás ver a la mamá o al papá, pues si son elementos que nunca los vemos y aparecen, pues quizás nos llamen poderosamente la atención, pero es mostrar interés por aquellas cosas que normalmente otras personas les llamaría la atención. A los 18 meses, la simulación, la función simbólica que hablábamos hace un momento, se construye en el juego. Entonces, los niños que juegan solos habitualmente son niños que tienen problemas de relación y les cuesta mucho entender el mundo del otro, compartir el mundo del otro. Entonces, que yo lo que hago tiene un efecto. Si en el juego yo soy la lleva y te voy a perseguir, implica que tú tienes que adoptar un mundo en consecuencia de mi mundo, del mundo en el cual yo te persigo y tú eres perseguido y entonces intercambiamos significados de forma recurrente. Si me alcanzaron, se cambia y así sucesivamente. Ese intercambio simbólico es un intercambio que se da en el lenguaje de manera, digamos, típica, se da en el intercambio de miradas y de caricias. Normalmente aparece un intercambio de dos mundos que se encuentran y a partir de ahí construimos pues la subjetividad, la variabilidad, ¿no? En ese sentido, entonces, cuando a los 18 meses no observamos juegos simulados o proponemos juegos simulados y el niño no entiende ese juego simulado, es decir, eh, si yo, por ejemplo, le estoy dando de comer a un muñeco y la respuesta de juego es ¿por qué? ¿No? Como ¿por qué un muñeco? Es un muñeco. No poderlo ver simbólicamente como un niño que come o una niña que come. Em, Evitar el contacto visual y querer estar solos, digamos que es una de las características también significativas del autismo. Entonces, si tenemos todo lo demás, o sea, por ejemplo, no señalamos objetos que pueden ser interesantes a los 14 meses de edad, ¿será que se debe a un asunto de crianza? O evitar el contacto visual, ¿será que puede verse un asunto de crianza? Ahí tenemos como, en estos momentos en Netflix hay una serie que se llama Run, Corre, que muestra, por ejemplo, una madre que crea sintomatología en su hija, la enferma, digamos, de forma deliberada. Eso es un trastorno de salud mental que afecta normalmente a los cuidadores, eh, que creo que es Murenberg. Voy a ponerlo por aquí a ver si como para que lo conozcamos un poco. Trastorno Munchausen, Munchausen. Entonces, este es un trastorno que afecta normalmente al cuidador y que como consecuencia trae pues alteraciones de salud mental para el niño. Porque normalmente aparece en esta película, por ejemplo, no sé si la han visto, no va a hacer spoiler pues de la película para no dañarle la película, pero cuando la hija entiende que la única vía de escape es suicidarse, intentar suicidarse, pues eso es lo que intenta hacer, ¿vale? ¿Qué hace el profesional de salud? Pues la va a atender como si fuera una persona que ha intentado suicidarse. Entonces a veces nosotros cargamos con un estigma ciertas conductas. Un estigma puede ser, es una persona que se suicidó y por lo tanto entonces no hay que facilitarle ciertas cosas como por ejemplo elementos cortopunzantes, por ejemplo.
Y resulta que ella pide un lapicero para escribir, para pedir ayuda, porque no puede hablar en su momento. Y entonces empiezan a decir, bueno, pues no te puedo dar un lapicero, pero te puedo dar una crayola, que con una crayola pues difícilmente te puedes hacer daño. Lo que quiero como señalar con ese aspecto es que muchas veces nosotros somos muy pegados a la letra, como que, ok, este es un niño que tiene 18 meses y no hace, evita el contacto visual. Entonces, uno diría, ok, la primera idea que se nos viene a la cabeza es autismo, inmediatamente. Pero entonces lo que vamos a explorar también es si hay situaciones de maltrato, de abuso o de violencia, digamos, al interior de la familia, para que exista este comportamiento, digamos, un poco fuera de sí mismo, ¿no? Como no compartir desconfío del otro, miedo hacia el otro, ¿bien? Y eso digamos que es importante porque a nosotros que tenemos que lidiar con diferentes situaciones, como por ejemplo el caso contexto educativo. En el contexto educativo algunos van a encontrar problemáticas complejas que no necesariamente van a estar relacionadas al ámbito educativo, como por ejemplo no necesariamente a problemas de lectura, pero sí van a encontrar niños con autismo, o sí van a encontrar niños con TDAH, o niños con depresión o con abuso. En ese sentido, digamos que el proceder del psicólogo educativo en estos ámbitos implica, por lo tanto, una exploración integral, es decir, que exploremos tanto lo cognitivo como lo psicológico para evaluar el estado de salud. Y si nosotros creemos que podemos estar ante una situación de autismo, entonces activar, digamos, la ruta de evaluación especializada en autismo. Es decir, en tomar, que se me va a descargar, tomar como referente, tomar como referente, eh, actualizar, o sea, digamos, estamos viendo esto hoy, puede que cuando tengan este niño con autismo hayan pasado 8 años, 9 años. Entonces, hacer el ejercicio de entrar a consultar, entrar a leer sobre autismo específicamente y con ello poder entonces determinar eh, primero la forma actual de diagnóstico. A partir de ahí, ¿cuál es la forma actual de diagnóstico? Entonces, en este momento, por ejemplo, la forma actual de diagnóstico de autismo, nosotros no tomamos signos clínicos, o sea, no tomamos muestra de sangre, no hay una prueba como tal clínica que nos diga tiene autismo, por lo tanto, se corresponde hacer un ejercicio complementario en el momento. Entonces, en ese sentido, como que los puntos que tomaríamos dentro de la valoración es, por un lado, la entrevista a padres, donde se hace una rejilla de observación que se contesta por parte de los padres. Es decir, un análisis casi que comportamental, ¿sí? Presente o ausente ciertas conductas, si están presentes. Por ejemplo, evitar el contacto visual. Querer estar solos es una de las preguntas que se le hacen a los padres, es una de las preguntas que también se les hacen a los maestros y es una pregunta que nos hacemos nosotros cuando estamos con el niño. La idea es que tengamos una coherencia entre los evaluadores, es decir, que lo que dice el padre, lo que dice el profesor y lo que dice el psicólogo estén en coherencia, que los tres estamos de acuerdo en que evita el contacto visual. En ese sentido, una cosa es los métodos de evaluación y nos meteríamos ahorita a lo que tiene que ver con los métodos de intervención, o sea, qué es lo que nosotros vamos a hacer. Ahora, con esos aspectos importantes en mente, mm, una de las como condiciones que nosotros deberíamos también de considerar al momento de la exploración antes de entrar en la intervención sería que muchas veces los hábitos o la estructura, digamos que es algo que si en el
si en el trastorno de atención e hiperactividad hay una ausencia, digamos, de estructura, ¿no? Digamos que no está muy claro, no hay una organización, no hay unos rituales, no hay un paso a paso, por decirlo así, y entonces la intervención psicoeducativa con padres se focaliza en organicémonos, hagamos unas rutinas, unas pautas, etcétera. En el caso del autismo es todo lo contrario. En el autismo normalmente lo que se tiene es unos rituales. Son rituales repetitivos que se mantienen en el tiempo. Entonces, esos hábitos, cuando se cambian, por eso una de las recomendaciones que hacíamos eh, tenía que ver con que ustedes seguramente van a alquilar consultorio, van a tener un lugar donde pagan, digamos, como por decirlo así, un arriendo, pero no necesariamente les corresponde el mismo lugar de atención. A veces los turnan. O sea, si ustedes alquilan por horas, los turnan, los ponen en el 101, luego en el 2, luego en el así. El asunto entonces es que si vamos a hacer autismo, vamos a trabajar con autismo, pues reservar con antelación el mismo consultorio, como para no hacer ningún tipo de cambio en la rutina. Digamos que la persona se habitúa un poco a la organización del espacio, al olor del consultorio, a los colores que están dentro, al tono de su voz, etcétera. Entonces los cambios, digamos que la estructura, por decirlo de alguna forma, se mantiene constante, se mantiene constante. A diferencia de en el déficit de atención con hiperactividad, que es, digamos que todo lo contrario. Mm, bueno, a nivel de aspectos del desarrollo social, de destrezas sociales, también nosotros encontramos que normalmente al año hay una respuesta por parte de la persona cuando se le llama por su nombre. En ese sentido, nosotros formamos parte del mundo social porque cuando nos llaman, respondemos a ese llamado. Cuando nos invitan a mirar algo, pues compartimos esa mirada, compartimos esa sorpresa, ese interés por el mundo del otro, por aquello que le llamó la atención y viceversa. Eso nos permite, digamos, relacionarnos. Pero en el caso entonces en el autismo, pues hay una pérdida de esta capacidad de poder compartir mundos entre dos personas y también empieza entonces el reconocimiento de ese espacio personal. Es decir, si no tengo este reconocimiento del mundo del otro, pues tampoco tengo claro este asunto de los límites al interior de ese mundo. Es decir, dónde empieza mi mundo y dónde termina mi mundo. Y por lo tanto, dónde empieza el mundo del otro. Eso de mundos, lo llamamos mundos como el aspecto subjetivo, la mente del otro, con sus emociones y pensamientos, que es lo característico de la mente, pero cuando hablamos de estos límites personales, estaríamos, o espacio personal, estaríamos hablando entonces de cuando abrimos nuestras manos completamente horizontalmente, o hacia adelante o hacia atrás, cuando extendemos nuestras manos, ese es nuestro espacio personal. Las personas con autismo no reconocen ese espacio personal, entonces nos hablan muy, muy pegados a nosotros. Eh, rompen y rompen, digamos, en nuestro espacio personal, lo sentimos encima de nosotros. Es como si ustedes tienen la sensación de una persona que invade su espacio personal, que se sienten invadidos, eh, pues implicaría una de esas pérdidas en las destrezas sociales. Uno de los elementos de ganancia sería, por lo tanto, entonces, el desarrollo de conductas sociales, el hecho de que yo entienda que tú tienes un espacio personal, unos límites, unos pensamientos, etcétera. Entonces, cuando nosotros hablamos de la evaluación, digamos, del diagnóstico como tal, mm, tendríamos nosotros que decir que desde los 2 años nosotros podríamos intuir, sospechar la presencia de autismo, especialmente por el asunto del contacto visual y el asunto de cuando lo cargas, cuando lo tomas en brazos, eh, cómo se ajusta, digamos, a tu cuerpo, a la caricia, al contacto físico, cómo responde. Eh, y además el asunto del nombre,
cuando lo llamamos por su nombre y no hay pues una alteración audio-verbal, lo llamamos por su nombre, pues responde a su nombre. Entonces, eh, como mencionábamos, siempre pues lo importante es un poco entre los 18 y 24 meses estar haciendo, digamos, este ejercicio de evaluación. Es una evaluación centrada en el desarrollo, especialmente respecto a aspectos, o sea, si yo quiero descartar autismo, empezaría a explorar desarrollo social, desarrollo comunicacional principalmente, porque son, digamos, que los hitos donde se afecta el proceso de desarrollo cuando tengo autismo. Normalmente se acostumbra entonces la valoración neurológica, neuropsicológica, porque pues es un trastorno complejo donde el cuidador normalmente se va a ver bastante desgastado, porque pues, algunos sin rehabilitación, sin intervención, pues pierden en gran medida sus habilidades sociales, pierden en gran medida su posibilidad de habilitación, ¿cierto? En ese sentido, el tratamiento pues está más que nada centrado en términos de alimentación, entonces normalmente una alimentación centrada en carbohidratos, azúcares, eh, pues se asocia un poco con este asunto de autismo, el trigo, el gluten, o sea, las alergias como tal. Entonces, casi que se focaliza un poco la alimentación direccionada más a tipos eh, de bajo consumo de azúcares y alimentos que producen alergias. Ahora, pues nosotros digamos que ese no es nuestro ámbito, ¿no? Nuestro campo. Nosotros estaríamos más en el campo de los comportamientos y la comunicación, estaríamos más allí. Lo de la medicina complementaria alternativa, la medicina china, el Reiki, bueno, meditación, eh, medicamentos, etcétera. Digamos que nosotros como psicólogos, pues no somos los primeros llamados a este tipo de intervenciones. Por eso la intervención o el manejo de pacientes con autismo, pues es completamente interdisciplinar, donde el psiquiatra, el psicólogo, eh, pues actualmente van a hacer un proceso de intervención centrado en, en sus competencias. Entonces, el psiquiatra normalmente va a intervenir con medicamentos, el nutricionista o el médico va a intervenir un poco desde la alimentación y nosotros pues estaríamos un poco más en este orden del comportamiento y la comunicación. Em, Dentro de estos enfoques hablamos del análisis conductual aplicado ABA. El análisis conductual aplicado ABA pues es uno de los más populares en términos del manejo por psicólogos de autismo. Nuevamente, este análisis conductual aplicado tiene como característica central el hecho de que hacemos una observación muy detallada de qué conductas se desencadenan ante qué estímulos. Por lo tanto, saber, por ejemplo, mi papel como profesor o mi papel como psicólogo o mi papel como padre o como compañero de un niño con autismo, eh, que yo soy un estímulo en últimas y que lo que yo digo o yo cómo hago o yo cómo me comporto, pues va a causar en el otro pues que se desencadene un comportamiento autista. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el análisis conductual aplicado estaría más entender un poco qué es lo que desencadena, cuándo se desencadena, qué condiciones hay de desencadenamiento de la conducta autista para, a partir de eso, pues organizar los estímulos, organizar entonces a las personas para que se relacionen de una mejor manera. Pero también el análisis conductual aplicado se basa principalmente en el entrenamiento conductual. Es decir, no necesariamente un psicoanalista pues va a optar por el análisis conductual aplicado porque quizás pues no es coherente con su apuesta epistemológica, con la concepción que tiene del mundo. Pero entonces, ¿qué es lo que quiero como indicarles a ustedes? Que
digamos, los cognitivos conductuales pues van a tomar el análisis conductual aplicado sí o sí, porque digamos, la manera que tiene el enfoque cognitivo-conductual de intervenir en pacientes con autismo. En la literatura encontramos bastantes referencias al análisis conductual aplicado como estrategia de intervención, pero eso no significa que sea la única. Por lo tanto, si mi enfoque es psicoanalítico o humanista, o sea, gestalt o centrado en la persona o transpersonal, pues yo voy a tomar entonces una forma de intervención que sea coherente con mi enfoque. ¿Por qué? Porque así como uno invierte su dinero en cosas que conoce, pues así mismo uno va a invertir el dinero si se va a formar en esa intervención. O sea, si yo me quiero certificar en análisis conductual aplicado, pues es porque me siento afín a eso y me gusta. Pero si no, pues voy a buscar primero conocer con claridad qué es lo que me ofrece, las limitaciones, lo que tiene, pero sobre todo que yo lo entienda para poderlo utilizar. Entonces, dentro de este análisis conductual, por ejemplo, aplicado, mmm, vamos a encontrarnos con que existe, digamos, una participación, pues ahorita les voy a hablar de este, que es un ejemplo de análisis eh, aplicado de la conducta, pero antes de eso, mm, vamos a mirar que dependiendo, ¿no? de la del profesional que vaya a abordar, digamos que diríamos, se hace determinado énfasis. Por ejemplo, la terapia ocupacional, si nosotros sugerimos que se atienda por terapeuta ocupacional o que sea sí, intervenido, atendido, etcétera, pues entonces estaríamos buscando trabajar con el niño, con el autista, sobre su independencia. Digamos que lo que buscaríamos sería un poco en ese sentido. Eh, Siempre dentro de las intervenciones, pues aparecen las diferencias individuales, es decir, no a todos les va a funcionar el análisis conductual de conducta, el análisis de conducta, pero eso no significa que, mm, digamos, yo puedo tener una propuesta de intervención para autismo desde el análisis de conducta, pero eso no significa que yo desconozca al sujeto. O sea, yo tengo que partir del sujeto de Alejandro con autismo versus Alejandra con autismo. Si bien estamos interviniendo autismo, cada uno de ellos tiene sus características donde funcionará más o menos la intervención. Por lo tanto, eh, este es un enfoque también centrado en términos de que independientemente de la intervención que yo vaya a seleccionar, recordar siempre las características personales para el manejo, digamos, de las personas con autismo. Eh, Hay algunos que dicen, no, pues vamos a la terapia del habla, porque como habíamos mencionado, muchas veces lo que se ve implicado pues es la comunicación, ¿cierto? La intersección entre el mundo social y el mundo del lenguaje, porque finalmente el lenguaje pues es una puerta de acceso, una puerta de entrada a la comunicación con los demás y con mi mundo interior. En ese sentido, la terapia del lenguaje pues está en esa línea, tratar de que el lenguaje no suene tan ecolaico, tan repetitivo, que hayan entonaciones, que hayan variabilidades, ¿cierto? Eh, entonces, bueno, pues esto digamos que lo han visto ustedes un poco en algunas películas de niños con autismo, donde se utilizan tarjetas que representan los elementos como más importantes. Por ejemplo, eh, que una estufa quema, entonces podemos tener un dibujito que representa la estufa que quema para yo recordarme o ponerlo, digamos, sobre la estufa y recordarle a la persona con autismo que eso le puede hacer daño. Tener los teléfonos de los padres, los que son amigos. Entonces es un sistema de comunicación a través de imágenes. Y entonces funciona un poco como un sistema de comunicación de fichas o de tarjetas. En ese sentido,
podríamos trabajar también desde esa perspectiva. Vemos aquí se han colocado un listado de alternativas de intervención, pero me voy a centrar en lo que les había hablado, digamos, al principio de clase. Lo primero, pues, esta es una revista para aquellos que les gusta como el análisis aplicado de conducta. En esta revista en particular, pues aparece una revisión sistemática de adaptaciones culturales en la aplicación de la terapia de ABA, basados en servicios de teleconsulta en salud. Entonces, si hay alguna alteración en términos culturales y pues cuáles son esos, digamos, como alteraciones. En ese sentido, digamos que los aspectos de adaptaciones culturales lo que nos va a decir es que la aplicación de ABA pues va a funcionar muy bien en diferentes entornos culturales. En esencia, es decir, que la pueden ustedes implementar en cualquier entorno. Ahora, este artículo que está de este lado izquierdo de ustedes es un artículo que muestra los efectos para la cognición social, ¿sí? Un tratamiento para, para el manejo, para el aumento, para la mejoría, digamos, de la cognición social y el comportamiento basándose en una intervención en teatro, en jóvenes con autismo. Y entonces, ¿el tratamiento en qué consiste? Es decir, cuando nosotros vamos a intervenir, significa que estamos introduciendo una terapia, o sea, estamos introduciendo, a veces uno diría, introducimos medicamentos, pero no necesariamente. Nosotros, los psicólogos, no intervenimos de esa forma, intervenimos con experiencias, es decir, programas psicoeducativos, eh, con actividades, ¿cierto? Y entonces hay un grupo al que se le da ese tipo de intervención y un grupo al que no, por ejemplo. Esta es una investigación que es del 2019, ¿sí? Donde nos muestra los efectos para la cognición social y el comportamiento utilizando teatro. Y entonces, ¿qué es lo importante o cómo lo vamos a organizar? Digamos que si fuéramos a intervenir personas con autismo, podríamos empezar por el juego de roles. ¿Por qué el juego de roles? Porque el juego de roles permite la simulación de un rol que tiene unas características emocionales y cognitivas, unos pensamientos. Y además en ese rol tenemos, digamos, unos cuerpos, unas posiciones corporales que acompañan esos pensamientos y emociones. En ese sentido, yo puedo empezar a jugar con alternativas de cambio de roles y en ese juego de roles, pues empezamos entonces la construcción del significado de ese rol. Yo aprendo entonces que cuando estoy en un rol de, no sé, cuidador, hay unos elementos sociales que yo tengo que garantizar para que me identifiquen en ese rol de manera directa, ¿no? Entonces, si yo estoy cuidando, pues me ubico en ese lugar, tengo unas características no solamente del vestido, sino de la voz, del rostro y demás. Entonces, podemos empezar de forma libre con el juego de roles, posteriormente dar paso a la improvisación. Y entonces, ¿en qué consiste la improvisación? Si en el juego de roles empezamos la pauta de formación de rol, de construcción de una emoción, de construcción de un comportamiento particular en una situación particular, pues en la improvisación vamos a tratar de empezar a probar con diferentes situaciones aleatorias. Entonces, podríamos tener tres bolsas o tres alternativas, donde en una de ellas tenemos, por ejemplo, personajes, y entonces ahí metemos distintos personajes que pueden ir desde el Chavo del 8 hasta Batman. En otra podemos tener situaciones sociales, o sea, un contexto en particular, eh, y otra situación donde tenemos un problema a resolver. Entonces, visto así, pues una improvisación implicaría que yo no tengo ni idea de qué personaje voy a hacer, tampoco en qué contexto voy a encontrarme, ni tampoco qué problema es el que voy a resolver.
Entonces yo podría, digamos, decir, pues, saqué un robo en un banco y soy Batman. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Cómo me voy a comportar? ¿Y, y cómo voy a responder a la llegada de Batman si me correspondió otro rol de, no sé, policía o de lo que sea? Entonces la improvisación nos permite un poco también empezar a pulir y retroalimentar en el sitio inmediatamente las respuestas que da la persona con autismo. Entonces lo interesante de esto es que se forman personas pares, o sea, jóvenes sin autismo que van a hacer las veces de retroalimentación, de cuando él esté improvisando, cómo lo retroalimentamos, cómo le recordamos, le simulamos. Entonces, haz lo mismo que yo. Entonces pongo la cara de rabia, de molesto, por ejemplo. Y el otro entonces simula esa situación y puede practicar, puede simularla. Luego, en esa improvisación, pues no tenemos como con claridad qué va a aparecer. O sea, pueden pasar diferentes roles, o sea, diferentes personas, personas bravas, personas héroes, personas villanas, y yo puedo rotar por ellas hasta llegar a un ensayo de una obra en particular. Entonces, cuando ya tenemos el ensayo de la obra, estaríamos ensayando el rol que me fue asignado. Entonces, hacemos juego de roles como para empezar a formar, empezar a probar, y luego de que hemos probado diferentes roles, vamos a improvisar en esos roles, y luego de eso vamos entonces a la obra de teatro a ensayarla. La diferencia con las dos actividades anteriores es que en este apartado de ensayo de la obra, lo que se haría sería que yo tengo un rol asignado, o sea, tengo un personaje asignado, que yo ya tengo con anticipación su guión, qué es lo que va a decir, cómo lo va a decir. Entonces voy practicando mi personaje dentro de la obra. ¿Con qué finalidad es esto? Pues que las personas con autismo, los jóvenes con autismo, puedan aprender a ubicarse en los diferentes roles o personajes dentro de la obra. O sea que cuando en la obra, por ejemplo, hay la muerte de un personaje, cuando él esté en la vida real dentro de un escenario de muerte, sepa cómo comportarse dentro de ese escenario de muerte. Entonces, las obras seleccionadas, si yo soy el psicólogo que estoy construyendo y montando, interviniendo con estos jóvenes con autismo, pues voy a elegir una obra donde tengamos diferentes situaciones sociales, idealmente situaciones sociales contemporáneas. ¿A qué nos referimos con eso? Que si estamos haciendo Romeo y Julieta de siglos, no sé, eso es que 18, 19, la verdad no sé muy bien de qué siglo es Romeo y Julieta, pues podamos hacer una adaptación contemporánea al Romeo y Julieta actual. ¿Para qué? Para que el joven con autismo no termine hablando como Shakespeare. En el mundo contemporáneo se terminen burlando de su interpretación, porque él va a creer que está dentro de una interpretación, una obra de teatro donde es válido que hable como Shakespeare versus ubicarse en el ámbito ya de eh, situaciones sociales cotidianas. Entonces, si entendimos lo que acabo de decir, lo que en últimas estamos haciendo es, hacemos la obra para poner al personaje y el conjunto de personajes en diferentes situaciones sociales para que cuando estén en situaciones sociales similares sepan cómo eh, actuar dentro de esas situaciones sociales. Porque finalmente en el autismo tenemos que reconocer que eh, ellos van a aprender a actuar en la vida, porque no tienen la teoría de la mente para hacerlo. Entonces lo que van a hacer es como ensayar y ensayar, ensayar hasta que les sale la sonrisa, hasta que les sale la entonación, pero están en un personaje, lo están actuando. Entonces esas actuaciones necesitan de práctica y por lo tanto ahí es donde entran los pares no autistas que han sido entrenados para retroalimentar, para decirle, esa no es la sonrisa, disminuye la 50% más. Y así, retroalimentar, retroalimentar, hasta que el autista, la persona con autismo, puede simularlo, puede actuarlo. O sea,
identifico que esta es una situación en la que hay que reírse. Voy a reírme, pero no voy a reírme a los gritos, no voy a reírme exageradamente, sino que esta es una situación social que demanda este tipo de risa. Voy a actuarla, ¿vale? Voy a actuarla, voy a simularla. En ese sentido, entonces, el ensayo de la obra termina con la actuación de la obra. ¿Eso qué significa? Que invitamos a mucha gente, invitamos a diferentes personas, hay boletos, hay una fecha, hay personas que graban la obra, o sea, está todo el asunto como si en realidad fuera una obra de verdad, ¿vale? Y se actúa como tal. Entonces, en los ensayos se practica, nos equivocamos, corregimos, y luego ya vamos al momento de actuarla. Esto, digamos que probó ser muy efectivo en pacientes con autismo, ¿vale? Probó ser bastante efectivo en pacientes con autismo. Eh, ¿Listo? En esencia, digamos que esta es otra intervención basada en la evidencia. Entonces, uno podría decir, si yo tengo el tema de trastorno del espectro autista y planeo mejorar, digamos, la comunicación en personas con autismo, puede ser una alternativa dentro de las actividades psicoeducativas, una obra de teatro donde practicamos un intercambio comunicativo. Eh, ¿Vale? Y pues podríamos mirar más al detalle intervenciones en autismo que busquen desarrollar aspectos comunicacionales. Este otro artículo es del 2020 y es un metaanálisis de efectos de las intervenciones de actividades físicas en niños y adolescentes con autismo. El traducido al castellano viene siendo como: ¿es efectivo hacer ejercicio? Es decir, vaya corra, vaya juegue, vaya haga algo de actividad física y eso le va a ayudar a usted, persona con autismo, a mejorar, ¿vale? Eso es en esencia. En ese sentido, entonces, eh, nos indica este metaanálisis que sí hay un impacto positivo en la interacción social, en la capacidad de comunicación, en la habilidad motora y sobre el grado de autismo en niños autistas. Y se dio también en adolescentes autistas habilidades sociales y comunicación. Principalmente mostraron efectos. O sea, funciona muy bien en los adolescentes, muy bien. En los niños funciona más la interacción social, la comunicación, la habilidad motora y sobre el nivel, digamos, de autismo. Ahora, las dosis, ¿vale? Las dosis. Ustedes tienen que decir, bueno, si yo voy a hacer una propuesta psicoeducativa, ¿cuántas sesiones a la semana? ¿Y por qué 2 sesiones o 3 sesiones? O 3 sesiones donde en una sesión va a ser gimnasio y en otra sesión va a ser pintura y otra sesión. ¿Por qué de esa manera? ¿Vale? Vamos a tratar de justificar nuestras intervenciones psicoeducativas. Entonces, desde esa perspectiva, por ejemplo, vamos a tomar, si yo voy a hacer intervención psicoeducativa en autismo mediante actividad física, entonces me dice el metaanálisis que tomemos actividades físicas, pueden ser juegos deportivos, deportes acuáticos, fútbol, aeróbicos, karate, equitación, como estrategias, digamos, de intervención. O sea, prácticamente el metaanálisis incluyó todo este conjunto de actividades físicas. Ahora, se realizan en 7 artículos más de 3 veces por semana, o sea, 4 veces o más. Bien, entonces uno diría, o sea, prácticamente iría todos los días, por decirlo de alguna manera. 4 días mínimo, en la mayoría de artículos mostró ser efectivo. Solo en 4 artículos dice que menos de tres veces. ¿Cómo procederíamos nosotros? Indicando siempre el mayor número de artículos donde se concentra la evidencia. Entonces, podríamos decir que si en la mayoría de artículos se recomienda que se vaya más de 3 veces por semana y ya ha demostrado ser efectivo, pues entonces vamos nosotros a sugerir también que se vaya más de 3 veces por semana.
que si por las condiciones del paciente, no, es que es un paciente que no tiene muchos recursos económicos, funcionará menos de 3 veces por semana. Sí, también funciona menos de 3 veces por semana. Pero, ¿cuánto tiempo? Bueno, entre 45 y 90 minutos la intervención para que sea efectivo. Eh, la duración, menos de 12 semanas, solo en 5 manuscritos, más de 13 semanas en 7. Entonces uno diría que por lo menos, unos 3 meses, fijo, unos 3 meses que serían, eh, 12 semanas. Entonces uno diría, ¿cuánto dura la intervención para que sea efectiva de mandar a hacer ejercicio? O sea, haga deporte, haga ejercicio físico. Bueno, vamos a hacerlo con la siguiente dosis. Mm, Más de 3 meses, por lo menos, por lo menos, por lo menos 3 veces por semana, por lo menos, que es como el punto intermedio, y entre 45 a 90 minutos. ¿De qué? Usted puede hacer fútbol, puede hacer deportes acuáticos, juegos deportivos, karate, es decir, cualquier actividad física pareciera que ha mostrado ser efectiva. Ahora, si lo pusiéramos en términos de, como sabemos que los niños con autismo les cuesta relacionarse con otros, pues sería interesante practicar juegos sociales, es decir, juegos de equipo, fútbol, a diferencia de clavados, no sé, porque son actividades individuales versus colectivas. Waterpolo en versus clavados. Bueno, entre las dos actividades prefiero waterpolo porque es una actividad colectiva. Hay un otro que me va a retroalimentar, me va a poner a practicar, ¿no? Entonces, visto así, pues tenemos una aproximación de cómo tenemos que intervenir. Entonces, ahorita cuando lo llevamos al plano de las intervenciones psicoeducativas, pues esta es la intencionalidad, que ustedes digan, bueno, yo me voy a ir por intervención de autismo, específicamente quiero intervenir los aspectos sociales o los aspectos comunicacionales. ¿Vale? ¿De qué manera? Voy a utilizar, puede ser una intervención de teatro. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, yo ya por lo menos sé que voy a hacer 4 momentos. Un momento de juego de roles, un momento de improvisación, un momento de planeación de obra y un momento de actuación de obra. Eh, ¿Y eso cómo va a suceder? Bueno, va a suceder que vamos a estar en sesiones grupales o sesión individual de ¿cuánto tiempo? Aproximadamente, entonces entre 45 y 90 minutos podría ser muy bueno. Eh, y estaremos hablando entonces de que podemos empezar la sesión puede empezar por juego de roles y terminar por actuación de obra. O sea, yo en una sola sesión, podría pasar por diferentes como puntos, así como hablábamos la sesión anterior de que podíamos empezar por cosas fáciles hacia cosas difíciles, o voy preparando sesión a sesión, entonces las dos primeras sesiones son fáciles, las dos siguientes sesiones son intermedias y las dos siguientes sesiones son difíciles. Yo puedo organizar, digamos, dosificar un poco cómo se va a presentar la intervención. Hasta aquí, digamos que hemos abordado entonces autismo, ¿vale? Autismo y mecanismos, digamos, de intervención en autismo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? O podemos pasar entonces al tema siguiente, que es la aproximación a la lectoescritura. O sea, vamos a hablar ahorita ya de problemas de lectura, escritura y de cálculo. ¿Preguntas? ¿Van bien hasta ahí? ¿Sigo? Ok. El silencio, menos que es de sigamos, sigamos. Ok. Voy a mirar el chat, a ver qué dice el chat. Listo, sale. Perfecto. Mm, Entonces tenemos la aproximación a la lectoescritura. Entonces, en esta aproximación a la lectoescritura, lo primero que nosotros tenemos que reconocer dentro de la lectoescritura, como para nosotros poder hablar de problemáticas de lectura y escritura, sería entender un poco cómo se da ese proceso de formación de la lectoescritura. Es decir, cómo nosotros aprendemos a leer y a escribir. Bien.
Visto así, entonces lo primero que nosotros tendríamos que decir es que este sistema de comunicación, es decir, la necesidad de nosotros, lo que ya tenemos terminado, como poder decirle al otro lo que pensamos, lo que sentimos, pues es en últimas una necesidad que tenemos nosotros de contarle al otro nuestra experiencia. Eh, entonces, al principio, pues lo que queríamos compartir con el otro era, por ejemplo, cómo hacemos fuego, ¿no? Cómo hicimos fuego, cómo creamos el fuego o cómo cazar a una presa. Pero ponemos el ejemplo del fuego. Entonces ahí encontramos que las primeras manifestaciones pues empiezan con gruñidos, gestos, vocablos, como un esfuerzo intencional de comunicar a otros nuestra experiencia. El lenguaje oral va a ser entonces nuestra primera manera entonces de comunicar nuestros estados personales y emocionales, es decir, transmitir nuestro pensamiento. Por lo tanto, uno diría que el pensamiento sería un estado personal y emocional, por lo tanto, subjetivo un tanto. En ese sentido, el hombre de Cromañón es reconocido por ser como el momento de nuestro desarrollo filogenético de nuestra especie, la historia de nuestra especie, donde aparece el habla y el lenguaje. Eh, y unos primeros, digamos, esbozos, ¿no? Esbozos de pinturas rupestres que datan de 45.000 años de antigüedad. Entonces, la necesidad de compartir lo que nuestras experiencias de lenguaje oral a través de vocablos, gestos, sonidos en el hombre de Cromañón empieza a materializarse a nivel gráfico en pinturas. eh, y se considera entonces que la, la escritura como tal, o sea, la aparición de la escritura, ya empieza más que nada, más o menos en el 3200 antes de Cristo, principalmente en la era egipcia o sumeria, ¿no? Y digamos que se ubica un poco el origen de la escritura, como precursores de la escritura, inicios de la escritura. Entonces, en ese sentido, lo que nos indica la historia, con eso que acabamos de mencionar, de el hombre de Cromañón pasar al 3200 antes de Cristo, o sea, de los 35.000, 45.000 millones de años a el 3200 antes de Cristo, pues implica un muy buen periodo de tiempo entre pasar de gruñidos, sonidos, gestos, a que aparezca el lenguaje escrito. Entonces, prácticamente nos está diciendo que la aparición de la lectoescritura requirió primero de una consolidación de ese lenguaje oral. O sea, tuvo que haber pasado muchísimos siglos antes de poder aparecer la lectoescritura. Entonces, vamos a entender un poco por qué, digamos, el lenguaje oral se convierte como en un aspecto importante o clave dentro de la formación de la lectura y la escritura. Primero, porque en el lenguaje oral están todas las reglas gramaticales y semánticas. ¿Qué es una regla gramatical? Las reglas gramaticales implican, por ejemplo, aspectos centrados en las reglas de sintaxis, por ejemplo. Es decir, que singular, si yo hablo de yo, no puedo poner algo en plural posteriormente. Si es yo, tengo que hablar entonces en singular. Por lo tanto, yo fui. No puedo decir yo fuimos. Y también reglas gramaticales del tipo de espacialidad, como por ejemplo pasado, voy a utilizar entonces otro pasado. Si fui, entonces eh, comí como verbo pasado. Y a nivel semántico, en términos de los significados. Es decir, que nosotros cuando empezamos a entender cómo escribir, primero nos forman las reglas de cómo se debe hablar correctamente. Entonces, si cometemos errores de sintaxis, por ejemplo, eh, yo fuimos, normalmente le decimos a la persona que se equivocó, yo fui. Y a través del lenguaje oral empezamos a corregir y hacer todas las anotaciones correspondientes para que se dé este desarrollo. En ese sentido, nosotros nacemos con esa capacidad de comprender el lenguaje oral.
y aprender en ese lenguaje oral. Pero necesitamos de un otro, o sea, de forma autodidacta no aprendemos a leer y a escribir, necesitamos de un otro que nos enseñe. Entonces, por lo tanto, la lectura y la escritura hacen parte de un aprendizaje que es un aprendizaje pedagógico, es un aprendizaje que depende de otro para ser enseñado. En ese sentido, entonces, primero se forman las reglas orales, o sea, la oralidad nos permite entender esas reglas de cómo se va a escribir y posteriormente aprendemos a escribir. Entonces, por eso invertimos tanto tiempo en el lenguaje oral. Entonces, primero es pura ruta del lenguaje oral. Entonces, para nosotros entender un poco mejor esto, de ese proceso de formación del lenguaje, de la lectoescritura, por eso cuando hacemos evaluación de cognición y hablamos del lenguaje, dentro del lenguaje no solamente se habla del lenguaje expresivo y comprensivo, sino que también hablamos de la lectura, la escritura y el cálculo como de elementos que hacen parte del lenguaje. Y vamos a entender en este punto por qué. Tenemos entonces una ruta fonológica. Esa ruta fonológica es la ruta que a nosotros nos posibilita que podamos entender nuevas palabras, es decir, que podamos diferenciar, por ejemplo, cuál de las palabras que tenemos aquí, o sea, portañuela, frágil y marito, ¿vale? Que son los ejemplos que tenemos allí, ¿en qué idiomas pueden estar siendo mencionados estas palabras? Portañuela, ¿ustedes de dónde creen que es? ¿Español? Eh, ¿Alemán? Por ejemplo, Fragen, ¿no? Fragen podría estar más en el ámbito alemán que en otro aspecto diferente. ¿Y cómo nosotros sabemos eso? Gracias a nuestra ruta fonológica. Es decir, que la ruta fonológica se convierte como en un aspecto eh, de inicio de la adquisición de la lectoescritura. Entonces, fíjense que ya estamos dando algunas pistas, porque yo puedo tener una dificultad de lectura cuya causa es la ruta fonológica, versus otra persona que tiene dificultad de lectura, pero su causa que no es la ruta fonológica, sino otras de las rutas que vamos a hablar a continuación. Entonces, hasta aquí, la ruta fonológica, por lo tanto, es una ruta que nos permite identificar los sonidos, si suena igual, si suena diferente, si nos están hablando en un idioma particular, discriminarlo, o sea, saber, nos están hablando en español, en inglés. A ustedes ahorita con Netflix, yo no sé si les pasa que están viendo y dicen en qué idioma es, y a veces dicen francés y luego van a mirar y no es francés, es holandés. Y uno dice, uy, yo nunca había escuchado el holandés, por eso la dificultad también para eh, identificarlo. Entonces, la ruta fonológica es una ruta que depende en gran medida de la experiencia, depende entonces de quién nos habla, de qué es lo que escuchamos. Por eso que hablábamos en clases mucho antes de este semestre, era relacionado con el desempeño del lenguaje, cómo los niños nacen con la capacidad de entender cualquier idioma, es decir, tienen, como decíamos, la capacidad de entender y aprender el lenguaje oral, de cualquier idioma, pero empiezan a partir del año de vida a ser ciudadanos del mundo, a ciudadanos culturodependientes. Y entonces, el que escucha alemán solo diferencia los sonidos de su idioma y pierde la capacidad de diferenciar otros sonidos de otros idiomas. Por lo tanto, la posibilidad para entender pues, en qué idioma me están hablando, un poco. En ese sentido, entonces, la ruta fonológica se ubica en esa línea de discriminación de sonidos y por lo tanto me permite entonces saber que portañuela muy seguramente es español, que frágil muy seguramente es alemán y que marito, pues realmente podría ser español, podría ser italiano, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la fonética o los sonidos propios de otros idiomas, otras lenguas? Entonces, en ese sentido, la ruta fonológica pues está en esa vía. Nosotros cuando leemos o escribimos, nosotros vamos asociando, eh, cada sonido tiene una representación gráfica. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, la H es un sonido que es
no tiene sonido, ¿no? No tiene, digamos, un sonido, pero sí tiene una representación gráfica. La A tiene una representación gráfica y tiene su propio sonido. Entonces, nosotros lo que hacemos mediante nuestra ruta fonológica es que cuando estamos leyendo, cualquier cosa que estemos leyendo, es como si estuviéramos escuchando nuestra voz internamente. O sea, a todos nos pasa, estamos escribiendo y es como si escucháramos nuestra voz. Estamos leyendo y es como si escucháramos nuestra voz. Pues bien, lo que está trabajando allí es nuestra ruta fonológica, que cada letra tiene su sonido particular y nuestra ruta fonológica trabaja para darnos esa señal, ese sonido en particular, discriminarlo claramente. Entonces, mm, cuando nosotros, eh, si, si nosotros seguimos en esta línea, nosotros empezamos entonces a saber que hay unas secuencias de sonidos, ¿vale? Unas secuencias de sonidos. Por ejemplo, pues aquí era, si ustedes escriben título, si lo escribiéramos aquí, digamos, alguno escribiera título, va inevitablemente a escuchar su propia voz porque va a empezar a convertir cada letra en un sonido particular. Título eh, tiene la T, tiene su propio sonido, t, I, t, U, I, O. Esa diferenciación la hacemos de forma automática, no necesariamente pues, es así de fragmentada, sino que escuchamos título y la representación gráfica. Entonces nosotros podemos hacer entonces secuencias de fonemas, es decir, título lo traducimos en secuencias de grafemas. Los grafemas son las representaciones gráficas del sonido. Entonces, el lenguaje oral activa esa ruta fonológica, pero también activa una ruta que es la ruta semántica. Entonces, vamos a hablar un poco de la ruta semántica. Esa ruta semántica, entonces, hasta el momento hemos hablado de ruta fonológica como una ruta que identifica los sonidos del lenguaje, que nos da entonces unas secuencias de sonidos, nos permite diferenciar qué idioma estamos hablando, qué sonido estamos escuchando y hacer su correspondiente entonces traducción. Y el ejemplo de ello es que cuando leemos o cuando escribimos, escuchamos nuestra voz, nuestra ruta fonológica y los sonidos del lenguaje. Ahora, ¿qué pasa con la ruta semántica? En la ruta semántica, principalmente es una ruta que nos permite a nosotros saber el significado. Es decir, que si yo, por ejemplo, escribo algo, si está escrito, ustedes lo pueden leer y saber qué es lo que significa. Si estuviera, por ejemplo, aquí escrito gato, bien, sabemos qué es lo que significa gato. No nos estamos refiriendo a un celular, ni tampoco a una persona, nos estamos refiriendo a un gato. Esa sería la ruta semántica, la ruta entonces que coge la información de los sonidos del lenguaje que una vez han sido traducidos, sabemos que nos referimos a gato, que yo entienda que tiene un significado, ¿bien? Y ese significado puede ir en forma oral o en forma escrita. Tanto lo que veo como lo que escucho tiene un significado. Entonces no basta solamente con los sonidos de lo que escuchamos, los sonidos simplemente me permiten es identificar qué es, ¿no? En términos de representación gráfica si estamos escribiendo o en términos de representación gráfica si estamos leyendo, ese sonido, gato. Y eso lo hace la ruta fonológica, identificar los sonidos y la representación gráfica. Ahora, el significado sería una ruta fonológica. En ese sentido, por ejemplo, ¿cuál es la definición correcta de colibrí? Eh, ¿Cuál sería? ¿Un pájaro grande, famoso por su enorme pico? Pues no creo. ¿Un pájaro trepador de pico largo? Tampoco. ¿Un pájaro americano insectívoro de tamaño pequeño y pico largo y débil? Más bien sería lo más aproximado. Entonces, la ruta semántica nos ayuda a que podamos no solamente, eh, si yo por ejemplo en estos momentos tuviera la imagen de una manzana aquí, yo les preguntara, ¿qué es esto? La ruta semántica les permitiría a ustedes decir, es una manzana. Eh, y así sucesivamente. Entonces, la ruta semántica nos permite que
podamos encontrar la definición y podamos saber qué es, así sea que me muestren, sea la representación gráfica, una imagen o simplemente nombrarla. Entonces, nuestro cerebro normalmente lo que hace es hacer una relación entre la imagen y el significado. Entonces, nosotros, cuando vemos la imagen, nosotros no solamente podemos nombrarla, o sea, una manzana, sino que también podemos describirla, o sea, podemos decir, es de color rojo, es circular, tiene un palito verde, bueno, etcétera, etcétera. Y no solamente eso, sino definirla. Como es una fruta que crece en árboles de tal y cual familia, ¿no? En ese sentido, entonces, la ruta semántica nos da ese tipo de información. Entonces, la lectoescritura se da gracias a ambas rutas, a la ruta fonológica y semántica. Eso para poder entender las palabras, exclusivamente las palabras. Es decir, que la ruta fonológica y semántica, la ruta fonológica nos permite entonces que podamos codificar o saber qué palabra estamos leyendo, pero también la ruta semántica nos estaría diciendo qué significa esa palabra. Es decir, que si estoy leyendo sobre eh, lámparas, pues digamos que la palabra lámpara me ayuda a entender un poco que sobre ese tema o sobre ese significado es que estoy, de lo que trata. Entonces, cuando a mí me hacen un poco la pregunta por eh, las dificultades de lectura o de escritura, nosotros las podemos analizar por dificultades en palabras particulares o en la comprensión de oraciones o frases o en la comprensión, digamos, de todo un texto. Entonces, la ruta semántica y fonológica se utilizan principalmente para la palabra, exclusivamente. Ahora vamos a ver un poco las otras dos rutas para permitirnos a nosotros entender como la manera de aproximación también a la lectoescritura, pero ya no sobre la palabra, sino sobre la frase y la comprensión de cuando ustedes les preguntan, hago un resumen sobre el texto o cuál era la idea principal de el artículo o de lo que dijo el profesor, ¿no? Bueno, por ejemplo, fíjense, esta ruta es la ruta ortográfica de las palabras, el manejo de ortografía de palabras. Ustedes perfectamente pueden leer esto. Entonces, ¿qué dice? Perdón. ¿Qué dice esto? Este mensaje es para demostrar las cosas tan increíbles que puede hacer nuestro cerebro. Esto se debe a que el hemisferio derecho del cerebro asocia los símbolos parecidos a las letras que conocemos normalmente y así logramos leer con facilidad. Bien. Entonces, a algunos nos costará un poquito más que a otros la lectura, pero en el fondo podemos todos hacer esta lectura. Yo pues voy a dejarlo hasta aquí, porque no quiero como interrumpir la clase. eh, y diríamos entonces que llegaríamos a una ruta, una ruta fonológica y una ruta semántica. Más adelante entonces vamos a hablar del ejemplo que acabamos de poner de lectura, de poder leer la ortografía, nos habla un poco de la memoria de las palabras, ¿no? De cómo están escritas las palabras, de esa huella, digamos, de memoria visual, más como una ruta ortográfica. Pero más adelante, digamos que la profundizamos y miramos ejemplos y demás. Eso es básicamente el proceso de formación de lectoescritura. Vamos entonces en las dos primeras rutas. Vamos a ver que para leer, pues necesitamos la participación de las cuatro rutas. Eh, y en ese sentido, pues vamos a mirar que existen diferentes errores de acuerdo a cada ruta. Y en ese sentido, entonces, una dislexia, pues va a ser distinta o singular dependiendo de la ruta que se encuentre afectada. Y lo mismo sería la intervención.
No es lo mismo intervenir un paciente cuando su ruta fonológica es la que está débil que un paciente donde su ruta semántica es la que está débil. En ese sentido, pues vamos a entender un poco este proceso de formación para que miramos entonces las alteraciones de la lectura, la escritura y el cálculo y podamos entonces pasar luego a la intervención. ¿Vale? Entonces nos veríamos en 8 días. ¿Vale? Bueno, profe, muchas gracias. Dale, profe, gracias.